Mi nombre es Mauricio Rodríguez y esto es Expresa. Hola, bienvenido y bienvenida al programa. Hoy vemos un tercer capítulo y he pensado en contarte una historia, la historia de los creadores o artistas, que con el uso de la razón y la técnica han construido el mundo como lo conocemos. Lo que llamamos avances científicos o avances tecnológicos o expresión en general fueron hechas por individuos. Quizás el primer hombre que creó el fuego fue quemado en su propia creación o en su propia hoguera. Por años el ser humano logró vivir ante la adversidad con el fuego para calentarse, cocinar, etc. No en vano, el mito del titán Prometeo nos figura esa escena. Prometeo y Epimeteo, dos titanes hermanos enviados por Zeus para dar a todos los seres humanos y a los animales atributos para su sobrevivencia. Cuenta el mito que Epimeteo les dio garras a los felinos, pelaje a los osos, y se olvidó por descuidado que era del hombre, del ser humano. Para enmendar este olvido, Prometeo robó el fuego de los dioses y se lo otorgó a los hombres. Para su desdicha, Zeus lo castigó, encadenándolo en una montaña y maldiciéndolo con unos cuervos que comían sus entrañas todos los días. Y todos los días éstas se regeneraban. Si bien es un mito, puede reflejar características de la realidad. Siglos después, un primer hombre creó la rueda. Es posible que fuese desollado o torturado en la rueda misma, pero desde entonces el hombre pudo viajar y concebir lo lejano. Este primer hombre está en el primer capítulo del hombre pionero. Está en el capítulo de cada leyenda. Su gloria empezó con el pago por su valentía. Los grandes creadores, los pensadores, los artistas, los científicos, los inventores, a los hombres de su tiempo. Se condenó cada gran invento. El primer motor se consideró ridículo, el avión se consideró imposible, la tejedora se consideró agresiva, la anestesia se consideró pecaminosa, etc. Estos creadores no estaban motivados por servir a sus hermanos, porque el regalo que él les ofrecía. Su verdad era su motivación para trabajar. Una sinfonía, un libro, un motor, un avión o un edificio. Ese era su objetivo, no los que escribían sobre su creación. Su visión, su fortaleza y su valentía fortalecían su espíritu. Los creadores no eran ni son hombres sin ego. Ese era su único poder. Su ego se generaba a sí mismo. El creador no sirvió a nada ni a nadie, vivió para él mismo. El ser humano no tiene garras ni dientes para defenderse ni para comer carne cruda. Debe cultivar su alimento o cazarlo. Para cultivarlo necesita un proceso de pensamiento. Para cazar necesita armas. Y para hacer armas necesita un proceso de pensamiento. Todo lo que vemos desde la abstracción religiosa más elevada hasta el más alto rascacielos viene de una mente pensante. No existe el cerebro colectivo, no existe el pensamiento colectivo. Un acuerdo alcanzado por un grupo de personas es solo una concesión o una medida obtenida a partir de muchos pensamientos individuales. Podemos dividir una comida entre varios, pero no podemos digerirla en un estómago colectivo. Nadie puede usar sus pulmones para respirar por otra persona. Nadie puede usar su cerebro para pensar por otra persona. Heredamos el pensamiento de otras personas creadoras y lo cambiamos. Una rueda se convierte en un auto se convierte en un avión. Pero a lo largo del proceso, lo que recibimos es el producto final de sus pensamientos. La fuerza motriz es la voluntad creativa. Ningún hombre puede darle a otro la capacidad de pensar. Sin embargo, esa capacidad es nuestro único medio de supervivencia. Todo lo que el hombre necesita debe ser producido, y el hombre se enfrenta a su disyuntiva, a la que el hombre puede sobrevivir de dos maneras.
una del trabajo independiente de su propio cerebro, o dos, como parásito alimentado por el cerebro de los demás. El creador produce, el parásito toma prestado. El creador se enfrenta a la naturaleza en solitario, el parásito se enfrenta a la naturaleza a través de un intermediario. Al creador le interesa la conquista de la naturaleza, al parásito le interesa la conquista de otros hombres. Ningún hombre puede vivir por otro. A los hombres se les ha enseñado que la dependencia es una virtud. A los hombres se les ha enseñado que la virtud más grande no es lograr, sino dar. Sin embargo, uno no puede dar lo que no ha sido creado. La creación precede a la distribución, por lo que de otro modo no quedaría nada que distribuir. Se nos enseña a admirar a quien da caridad y nos encogemos ante un logro. A los hombres se les ha enseñado que estar de acuerdo con los demás es una gran virtud, que caminar juntos es una virtud. Al hombre se le ha ofrecido el bien y el mal. El hombre fue obligado a aceptar el ideal del masoquismo con la amenaza de que el sadismo era su única alternativa. Este fue el mayor fraude para la humanidad. Este fue el mecanismo por el cual el sufrimiento y la dependencia se perpetuaron como los fundamentos de la vida. La disyuntiva entre la independencia y la dependencia estaba en el código del creador, que se constituye mediante las necesidades de la mente pensante que permite al hombre sobrevivir. El hombre que vive de lo prestado se construye sobre las necesidades de la mente incapaz de sobrevivir. Todo lo que procede del hombre es bueno, todo lo que procede de la dependencia de los demás hombres es malo. El hombre creador no le pide a ningún otro hombre que exista para él. El grado de independencia, iniciativa y amor personal por su trabajo determinan su talento como trabajador y su valía como hombre. La independencia es la única medida de la virtud y del valor humano. Lo que el hombre es y hace para sí mismo y no lo hace y deja de hacer para los demás es una relación correcta. Nadie se sacrifica por nadie. Esta es la única forma posible de relación entre iguales. Cualquier otra relación es una relación entre esclavo y maestro. Ningún trabajo se ha hecho de forma colectiva por decisión de la mayoría. Un ser humano piensa y trabaja solo, no depende de nadie. Desde el principio de la historia de los dos antagonistas han estado lado a lado, el creador y el que vive de prestado. Cuando el primer creador inventó la rueda, el primero que vivió del prestado respondió inventando el altruismo. El creador, perseguido y explotado, avanzó y siguió, y con su energía llegó a toda la humanidad. El que vive de prestado no ha inventado nada a ese proceso salvo obstáculos. Esta competición tiene otro nombre: el individuo contra el colectivo. El bien común de un colectivo, ya sea una etnia, una clase o un estado, fue la reivindicación y la justificación de todas las tiranías establecidas jamás sobre los hombres. Todos los grandes horrores de la historia se cometieron en nombre de un motivo altruista. ¿Algún acto de egoísmo ha igualado alguna vez las matanzas por los discípulos del altruismo? La guillotina y el pelotón de fusilamiento, por ejemplo, nadie los cuestionó su derecho a asesinar, puesto que estaban asesinando por un propósito altruista. Se aceptó que los hombres deben ser sacrificados por otros hombres. Los actores cambian, pero el curso de la tragedia sigue siendo el mismo. Un humanitarista que clama su amor por la humanidad y acaba con un mar de sangre sigue siendo así y seguirá siendo así mientras que el hombre piense que un acto es bueno si no es egoísta. Eso permite al altruista actuar y obligar a sus víctimas a soportarlo. Los líderes de movimientos colectivistas no piden nada para sí mismos, pero ustedes observen los resultados. Y bueno, no quiero llevarme el crédito de lo anteriormente dicho, ya que es un fragmento
muy parafraseado del discurso del personaje principal de la novela El Manantial, Howard Rourke, el cual es un personaje que representa la integridad del hombre, como la integridad de su profesión o quehacer. La autora, Ayn Rand, quizás muy desconocida, o quizás también muy repudiada por sus ideas, que son un tanto extremas a ideas religiosas, tiene bastantes obras, pero esta obra trata de justamente un arquitecto que como artista intenta mantener sus valores de creación individual en contra de los colectivistas. Un poema para los creadores, para los que hacen de la nada algo. Cuando estuve en la universidad cayó en mis manos El Manantial, claramente un libro para que los creadores, arquitectos mantengan sus convicciones y no sean manipulados por otras personas que no pueden crear nada. Tanto si eres artista o si te interesa el arte o la creatividad, te lo recomiendo. Dale una oportunidad a Ayn Rand, es una de las mujeres más valientes que en lo personal admiro mucho e inspira demasiado para que el poder de la creación humana no sea arrebatada por otros que no crean nada. En nuestros medios podemos observar acciones de ese tipo, como por ejemplo el plagio, o podemos verlo también en instituciones públicas, donde el burócrata, que por cierto no hace nada, es el que manda y manda a los creadores. ¿Con qué criterio? Bueno, creo que ni ellos lo saben. Cuando se llamó a los artistas un gasto absurdo, esa expresión no es la de un creador, sino la de un parásito del poder sobre los creadores, es decir, de algunas personas sobre otras. Y bueno, esa es casi toda la reflexión por hoy. Si no te va el libro, también te recomiendo que puedas ver la película. Existe una película basada en el libro El Manantial y la verdad es que está muy bien hecha, ya que en la época que se hizo la película, la autora ha podido lograr intervenir en la película y para que salga de acuerdo al libro, ¿no? Obviamente no ha salido tan fiel como nos gustaría, pero esta es una película muy buena, te la recomiendo, es El Manantial. Bueno, creo que hemos llegado al final. Espero que te haya gustado este episodio y si es así, recomienda el podcast a tus amigos. Nos vemos en 7 días. Señor Rourke, el encargo es suyo. El Consejo del Security Bank Manhattan le ha elegido a usted como arquitecto de nuestro nuevo edificio. Enhorabuena, señor Rourke, ha hecho usted una magnífica labor. La Junta está muy impresionada con su proyecto. Es un encargo muy importante, una oportunidad poco corriente para un arquitecto. Será usted famoso cuando ese edificio haya sido construido. Es la oportunidad de su vida, ¿verdad? Sí. Pues adelante. Hay una pequeña condición, es solo un compromiso insignificante. En cuanto usted acceda, podremos firmar el contrato. Bien, ¿cuál es? Por supuesto, no alteraremos su proyecto de ninguna manera. Es la brillante ingenuidad de sus planos lo que nos gustó de su edificio. No tiene semejanza a ningún estilo conocido. Al público no le gustaría, asombraría. Es distinto a todo, demasiado original. Lo original está muy bien, pero ¿por qué tan extremado? Siempre hay un término medio. Queremos conservar su precioso diseño, pero suavizarlo un poco con un toque de dignidad clásica. Venga, vamos a mostrarle cuál es nuestra idea en general. Es muy sencillo. Todo lo que tiene que hacer es copiarlo. Queremos que adapte usted a su edificio esto. Hay un toque de lo nuevo y un toque de lo antiguo, y de ese modo complaceremos a todo el mundo. Justo un término medio. ¿Para qué correr riesgos cuando uno puede evitarlos? ¿Lo ve? Queda muy bien, ¿no? Debemos transigir con el gusto general, señor Rourke. Lo comprenderá, estoy seguro. No. Si quieren mi trabajo tendrán que aceptarlo como está el proyecto o nada. ¿Pero por qué? Un edificio tiene que ser íntegro, igual que el hombre, aunque eso no abunde. Debe ser funcional, tener sus propias formas y servir a un propósito. No podemos apartarnos de las formas clásicas de la arquitectura. ¿Por qué no? Porque todo el mundo las ha aceptado. Yo no. ¿Pretende ir contra los patrones corrientes? Yo me rijo por mis propios patrones. Intenta ir contra la corriente. Si es necesario. Por encima de todo somos sus clientes y su deber es servirnos.
Yo no construyo para poder tener clientes. Quiero clientes para poder construir. Señor Roark, no podemos discutir esto. La decisión del Consejo es irrevocable. Queremos esos cambios. ¿Aceptará usted el encargo con nuestras condiciones o no? ¿Se da usted cuenta de que se está jugando su futuro? Puede que esta sea su última oportunidad. Bien. ¿Sí o no, señor Roark? No. ¿Es consciente de lo que hace? Claro. Roark, esto es una locura. No puede ceder aunque sea una vez. Después de todo, tiene que vivir. No de esa manera. ¿Y de qué otra? ¿No necesita trabajar? Aun siendo arquitecto, trabajaré de peón si es necesario.